Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo, soy alumno de la carrera de licenciatura en Administración y bueno, estoy rindiendo una materia que se llama Administración General y se me ocurrió este método que es compartir mis apuntes tema por tema em, para poder estudiar, para lograr una eficiencia en la retención de los conceptos o tratar y bueno, aprobar y de paso ver si alguien por ahí le puede ser de utilidad para repasar algunas ideas, algunas cosas, porque cada cátedra es distinta, cada año hay distintos temas. Eh, Esto no tiene la intención de reemplazar las clases presenciales ni el material, esto está basado en el libro de Narváez, que es el material que a mí me tocó en mi cátedra en esta materia, así que bueno, nada, espero que les sirva a alguno y si no les sirve a alguno, que me sirva a mí para probar. Y bueno, nada, vamos a ver. Bueno, el primer tema de la unidad del capítulo 1 son las organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Bueno, son sistemas sociales integrados por individuos y grupos, que bajo una estructura ordenada y dentro de un contexto desarrollan actividades aplicando recursos para lograr ciertos objetivos. Bueno, esto es lo más importante de la definición de la organización, que son organismo social. Y creo que lo más importante y creo que las palabras clave yo diría son los sistemas sociales, ¿no? Es un sistema social integrado por individuos y grupos. Creo que esto es esencial saberlo porque queda mal nombrar una unidad y no saber conceptualmente qué es. O sea que esto me parece lo más importante. Después tenemos la definición de Amitai Etzioni, que es un autor israelí, que acá nos dice que son unidades sociales deliberadamente constituidas para alcanzar un propósito. Luego, Etzioni también nos muestra las características de las organizaciones. Y nombra tres, que son creo que las más conocidas. La primera es la división del trabajo. Cada integrante tiene su función. Las comunicaciones, las responsabilidades también. Luego la segunda es la presencia de uno o más centros de poder. En este caso, un centro de poder, por ejemplo, para una empresa es un kiosco. Un kiosco tiene un solo centro de poder, tiene un solo dueño. Un dueño que atiende, que va a comprar, que ejerce todas las funciones. En cambio, en una empresa grande hay más de un centro de poder. Eh, Siempre hay alguien que responda a un jefe, salvo el dueño o los dueños, porque también generalmente las empresas grandes tienen más de un dueño. Pero un centro de poder es, por ejemplo, cuando un, un operario responde a un supervisor y un supervisor responde a un jefe. Bueno, esos son más de un centro de poder, a eso se le llama. Y después la sustitución de los participantes, ¿no? De poder remover de sus funciones, sacarlo de la empresa o cambiarlo de funciones a cualquiera de los integrantes de la organización. Después nombramos los fines. Los fines son el estado de cosas que la organización pretende alcanzar. Los fines también los llamamos objetivos, ¿no? En este caso podemos decir, por ejemplo, la venta de productos, la producción, la prestación de servicios. Después, en el siguiente punto, lo que nos dice es que se ordenan jerárquicamente en cadenas. Los fines y los objetivos, hay algunos objetivos que son de más largo plazo y que son fines últimos o finalidades, como le llama acá, y después hay otros objetivos que son más corto plazo, que son los que se deben cumplir primero para poder alcanzar los de más largo plazo, ¿no? Por eso es que van en cadena, que tienen un orden jerárquico en cadena. Estos objetivos generalmente eh, están pensados desde la dirección, son los que crean las estrategias
y las que comunican al resto de la organización las decisiones y cambian esos objetivos, ¿no? Y después dice que la actividad prospectiva de la organización tiene como guía esos objetivos. Bueno, acá hay que decir algo que después se dice de otra forma abajo. La actividad prospectiva es el análisis del presente, el futuro y del contexto de del estado de la empresa para prever cambios significativos teniendo en cuenta diferentes escenarios. O sea, para prepararse para diferentes problemas, una empresa piensa estrategias para poder salir bien parada, ¿no? Después dice, los fines de los individuos integran la organización, no siempre son coincidentes con los fines de esta. Bueno, justamente es muy difícil que una persona que haga un trabajo muy rutinario, su objetivo en la vida sea hacer ese trabajo. O sea, muy difícil, generalmente no pasa. Eh, Generalmente la gente trabaja por un sueldo, no porque le guste ver, qué sé yo, en una empresa que embotella gaseosas. El sueño de las personas no es ver una botella, una gaseosa embotellada, sino otro tipo de cosas. Los fines de la organización son aquellos estados futuros hacia los cuales se orientan la mayoría de los recursos organizacionales. Bueno, esto lo que quiere decir es que la organización destina la mayoría de sus recursos a los objetivos de más largo plazo. Eso es lo que dice este fragmento. Pone toda la plata en o la mayoría de sus recursos en los objetivos últimos. Los fines de la organización van cambiando y esto puede generar cambios en los fines. Bueno, lo que dijimos recién, de hacer ese análisis para poder prever los cambios de manera más dinámica, ¿no? O sea, sabiendo lo que tienen que hacer, es un plan, básicamente. Y acá lo que da como ejemplo es lo de la Cruz Roja, que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja fue un, una organización que nació para atender a los soldados que estaban heridos en la guerra. Y bueno, una vez terminada la guerra, los voluntarios redefinieron sus objetivos y se dedicaron a promover la salud pública, ¿no? Y también ayudar en otros conflictos en el mundo. Bueno, lo que sigue es la clasificación de las organizaciones. Acá la podemos clasificar, por ejemplo, por propiedad, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, por propiedad privada. La mayoría de las empresas que conocemos son propiedades privadas. McDonald's, Mostaza, Café Martínez, un kiosco, son de propiedad privada, tienen un dueño o varios dueños. Después tenemos la de propiedad pública, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, AISA, Aerolíneas Argentinos. Esto es importante remarcarlo, son empresas que son totalmente del Estado, ¿no? Como estas son totalmente privadas. Bueno, estas son totalmente del Estado. No hay participación accionaria privada. Y después tenemos mixta, que sí, por ejemplo, YPF tiene una parte privada y después tiene un 51% que es de parte del Estado, que es la que le posibilita tomar las decisiones más importantes. Después la clasificamos por objetivos. Uno de los objetivos es sin fines de lucro. Por ejemplo, sin fines de lucro quiere decir que no tienen el fin de obtener ganancias por su actividad, ¿no? Políticas, organizaciones políticas, deportivas, religiosas. Y después están las con fines de lucro, perdón, que son las empresas que desarrollan su actividad para obtener ganancias económicas. Después tenemos
por tipo societario, ¿no? Sociedad anónima, SRL, responsabilidad limitada, de capital e industria, colectiva, de hecho, sociedades en comanditas. Composición de capital, nacionales, pueden ser nacionales, extranjeras o mixtas. Después por tamaño, que son las grandes empresas, pequeñas y medianas las pymes y las empresas familiares. Bueno, pasamos a la definición de Gary Dessler, que las divide en dos a las organizaciones. La primera definición que da es la que dice que aquellas cuyo desempeño puede predecirse con predominio de tareas rutinarias y con características claramente mecanicistas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, los integrantes de la organización en su mayoría son parte de un mecanismo, o sea, tienen roles estandarizados. Esto se usa mucho en producción a escala, ¿no? En grandes fábricas, por ejemplo, embotelladoras de gaseosa, automotrices, fábricas de alfajores que hacen grandes producciones en donde el rol del empleado, del operario está claramente definido, ¿no? Es como rutinario. El empleado tiene un determinado comportamiento y un determinado modo de trabajo. Por eso se llama mecanicista, porque es mecánico. Y el otro tipo es orgánico, ¿no? Le llama orgánico Gary Dessler. Dice, en el extremo opuesto de las anteriores existen organizaciones habitualmente denominadas orgánicas, donde la creatividad necesaria para competir en su mercado las condiciona de forma tal que la repetición burocrática se hace difícil de sostener. Bueno, esto se aplica a actividades como por ejemplo la creación de software para lo que sea, o no sé, un departamento que trabaja en marketing. Se sabe lo que se tiene que hacer, pero no hay una indicación de cómo se debe hacer. O sea, la creatividad es la herramienta de este sector, ¿no? De este tipo de empresas. Entonces es muy difícil de predecir cómo se debe llegar a algo creativo. Por eso que son orgánicas, porque funcionan distinto. Son más flexibles en muchos aspectos porque obviamente la creatividad justamente es algo que no puede estimularse de forma burocrática. Por eso es que funcionan de esa forma. Bueno, el siguiente tema es las organizaciones como sistemas. Aquí ya la unidad directamente se enfoca en las empresas, ¿no? En las organizaciones empresa. Y da una definición que dice que una organización puede ser vista como un sistema que incorpora insumos de su entorno y los transforma en productos, que a la vez son insumos para otras organizaciones o personas. Por eso digo que ya se empieza a enfocar solamente en la parte de empresa, ¿no? Y da las definiciones de unos autores que clasifican o dividen a las orgas en 4 subsistemas. Son Hersey y Blanchard. Ellos nombran 4 subsistemas y que acá al costado yo le agregué a qué parte de la empresa están haciendo referencia, ¿no? En esos subsistemas. Cuando nombran, por ejemplo, el primer subsistema que nombra es el humano-social, que contempla aspectos relacionados con el liderazgo y las motivaciones de los participantes. Bueno, esto acá claramente lo que se refiere es a los recursos humanos o el departamento de recursos humanos, ¿no? En el segundo subsistema lo clasifica como administrativo estructural y considera la estructura de la organización. Bueno, esto
bastante intuitivo, ¿no? Considera a esta parte la administración propiamente dicha, a toda a la estructura toda, salvo a la dirección que es la que nombra en este tercer subsistema, que dice informativo decisorio, dice tomando en consideración las decisiones más importantes y la información necesaria para encararlas. Bueno, quien toma quien tiene la información completa de toda la organización es la dirección de la empresa y es la que define las estrategias, ¿no? Y luego, el último subsistema que nombra es el económico-tecnológico, que se clasificó como financiero, ¿no? Que es al que nombra en la parte de los recursos, de la maquinaria, de todo lo que rodea a la logística. Bueno, eso es el económico tecnológico. Después hay otro par de autores, que son Cast y Rosenwey, que son los que definen en 5 subsistemas a las organizaciones. Y las definiciones que dan son muy parecidas a los 4 subsistemas anteriores, pero agregan uno más a lo último, que ahora lo vamos a ver, pero el primero de los subsistemas ellos lo nombran como metas y valores, ¿no? Refiriéndose a los objetivos que se plantea la organización. Acá como que mezclan, sacan de un subsistema haciendo referencia al anterior, ¿no? Y lo ponen en otro. Acá se refieren a los valores de la empresa, a lo que socialmente se espera de la empresa, digamos, ¿no? Como que saca ese aspecto de lo que acá nombra como humano social. Pero acá lo dice como metas y valores, lo pone en un lugar aparte. Después dice los aspectos técnicos, y es la parte que se refiere a la producción, ¿no? Relacionada con los conocimientos y tecnologías necesarias para cumplir las metas organizacionales que son la producción. Después nombra lo psicosocial, ¿no? Que acá es donde nombra el Departamento de Recursos Humanos. En el otro ejemplo lo pone todo junto y acá lo separó. Por un lado hizo metas y valores y por otro lado puso los recursos humanos. Este, por otro lado, acá la estructura metió la administración y después el que se agregó es el de administración, es el control de gestión, ¿sí? Que es el que va a colaborar con la dirección para tomar las decisiones. El siguiente tema son las empresas. Acá nombramos las empresas eh, grandes más que nada, ¿no? Está enfocado en las empresas grandes, estas definiciones, porque hablamos de las empresas multinacionales, globales y transnacionales. También nombramos las pymes y familiares, ¿no? Ojo, pero más que nada hay que explicar, hay que marcar diferencias de las grandes empresas. Bueno, las empresas multinacionales, por un lado, dice que consideran el mercado del país de origen de esa empresa como el principal, aun cuando venden en otros mercados, ¿no? Eh, por ejemplo, Harley Davidson, Ferrari, tienen sus casas matrices que son las que dictan las políticas a seguir en el resto de los países, ¿no? Pero las decisiones se toman en Italia o en Estados Unidos. Centralizan las decisiones en el país de origen, justamente lo que estábamos diciendo. Sus acciones cotizan en ese mismo país. Pero acá lo que se nombra es que tienen diferentes estrategias para cada mercado. Estrategias, estamos hablando, ¿no? Estrategias de venta para cada mercado distinto. Y también diseñan y producen sobre todo en el país de origen. La segunda definición son empresas globales, son que producen y venden en diferentes mercados. Descentralizan, en este punto es casi lo mismo que las multinacionales, ¿no? Pero, bueno, no tienen a su país de origen como la más importante.
Después dice que descentralizan decisiones. Bueno, claramente acá, por ejemplo, se me ocurre Adidas, ¿no? Acá en Argentina tenemos Adidas Argentina que auspicia a River y tenemos Adidas Alemania que auspicia a Boca. Y después, otra de las características es que dice, sus accionistas cotizan en las bolsas de distintos países. De hecho, Adidas cotiza en la bolsa de Buenos Aires. Descentralizan investigación y desarrollo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tienen laboratorios de productos distintos eh, en distintos países, ¿no? No solamente en el país de origen. Entonces pueden desarrollar productos para un determinado mercado y después exportarlo a otro lado, a otro país de origen. Eso es algo que caracteriza a las empresas globales. Bueno, puede advertirse que a medida que avanzamos en el tiempo, muchas empresas multinacionales evolucionan a globales, o sea, una tendencia mundial, y después las empresas transnacionales están en un punto intermedio entre las globales y las multinacionales. Siempre hablando de las empresas grandes, ¿no? Luego, lo que podemos ver acá es las pymes. Y dentro de las pymes podemos nombrar a las empresas familiares. Y ese es un caso especial que yo quería poner acá. Una tasa de sobrevida baja quiere decir que las empresas familiares, que están compuestas principalmente por familiares, tienen poca vida después de que muere la persona que la fundó. El siguiente tema es la organización formal. En cada organización existen normas, procedimientos, manuales, escritas que definen cómo se comportan los integrantes de la organización, ¿no? De manera formal. A todo eso se denomina organización formal. Esta organización formal es deliberadamente impersonal, con relaciones ideales en las que los individuos cumplen sus funciones teniendo como objetivos los fines de la organización. Bueno, ¿qué quiere decir impersonal y relaciones ideales? Bueno, impersonal es que la persona se va a comportar de la manera que está pautada en los procedimientos, se va a comportar de manera formal, ¿no? Se va a comportar de la manera que espera la organización que esa persona se comporte. Y cuando dice relaciones ideales en las que los individuos cumplen sus funciones, bueno, eh, ideales sería que un operario obedezca a un supervisor, que un supervisor obedezca a un gerente y así sucesivamente. Eso es relaciones ideales, ¿no? Que cada uno cumpla de buena manera lo que tiene que cumplir, que son las órdenes de su superior. Y después está la organización informal, que son las personas y los grupos que interactúan dentro de la organización. Todo lo que la organización, todo lo que está fuera de lo escrito, las relaciones personales y todo lo que está, todo lo que rodea a las relaciones personales de los integrantes, ¿no? Y que tienen influencia dentro de la empresa, para bien y para mal. Uno de los objetivos de las empresas es tratar de incrementar esa cohesión entre los grupos para poder aprovechar el buen clima, ¿no? O sea, está comprobado que eh, los buenos climas laborales ayudan a la productividad, que es en sí el objetivo de la empresa, ¿no? Tener mayor productividad. Se hace por eso, no se hace por otra cosa. Y estos grupos pueden ayudar en ese sentido, y por eso las empresas a veces hacen reuniones, fiestas, organizan eventos para poder crear un buen clima, y su objetivo, como dice acá en este párrafo,
uno de estos puntos es crear, con esa buena interacción, crear una conducta, una cultura organizacional, que eso es algo algo que le da identidad, o sea, crear una identidad, ¿no? Como crear, como ponerse la camiseta de la empresa, pero de una forma en la que uno se sienta parte realmente de- de- de algo, ¿no? Que es, en este caso, la empresa, ¿no? Después habla de las organizaciones y el medio. Bueno, las organizaciones no son este, compartimentos estancos, o sea, están dentro de un medio y interactúan y pueden recibir, una de las interacciones es que, por ejemplo, pueden recibir exigencias también que la afectan negativa o positivamente, pero pueden, por ejemplo, nombra el caso del cuidado del medio ambiente, que es una demanda social, de una empresa por ahí que se pone en un lugar donde está cerca de un arroyo, entonces se le pide que no contamine, eso va a cambiar a nivel eh, económico a esa empresa porque va a tener que invertir en, por ejemplo, en tratar el agua antes de mandarla al río al sistema de drenaje. Va a tener que invertir más en no contaminar. Eh, Hay que tener en cuenta también si se va a ver influida por la formación educativa de la gente del lugar, ¿no? No es lo mismo la gente que vive en el conurbano que por ahí la gente que vive en la quebrada de Humahuaca, que, que hay otro tipo de circunstancias, son lugares muy extremos. Va a influir también el nivel tecnológico de la zona. Podemos poner el ejemplo de Internet. Hay muchas zonas que también tienen cortes de luz, eso va a dificultar el desempeño de la empresa. Y después también nombra las condiciones políticas, ¿no? Políticas, legales, jurídicas, regulaciones. Que eso es muy importante, casi que diría que es algo definitorio de las empresas, que es muy común, por ejemplo, ver en Estados Unidos que las empresas se muevan de un estado a otro porque, bueno, obviamente hay menos impuestos en una que en otra. Y después también nombra las condiciones culturales, ¿no? Del lugar. Bueno, eso es también muy importante. Hay culturas que no comen, por ejemplo, cerdo, y entonces no vas a ir a poner eh, no vas a ir a poner una chanchería a un lugar en donde vendan, a donde no se come cerdo, ¿no? Porque te vas a fundir. Después tenemos en tres ambientes que rodean a la organización. Bueno, acá nombra rápidamente los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad que alcanza la organización. Bueno, eficacia es cumplir un objetivo, eficiencia es cumplirlo con eh, una, una menor cantidad de recursos. Bueno, eso es lo más importante. Después, los tres ambientes que rodean a la organización son el ambiente micro, que es todo lo que está dentro de la empresa, los intermedios, todo lo que el contexto de la empresa, clientes, eh, bueno, el gobierno, otras empresas, proveedores, etcétera. Y después lo macro, que son los contextos en los que la empresa no puede influir. Generalmente contextos políticos que le afectan no solo a ella, sino a todos por igual. Tenemos por último en esta unidad, acá, la administración eficaz. Bueno, te empiezo haciendo un resumen de lo que fue la revolución industrial, que en un principio la eficacia era la regla, porque había mucha mano de obra, o sea, era un muy bajo costo y había muchos recursos, entonces no se le daba mucha bola a lo que es eficiencia, pero sí era eficacia. Con el tiempo, con el aumento de la competencia, esto fue cambiando
Y la tecnología que permitió dar el salto exponencial, ¿no? La tecnología fue la gerencia, ¿sí? Que es el estudio de la administración. Es lo que permitió el salto en la productividad, tan grande que se dio en esa época. Bueno, el último punto del tema es juicios de hecho y juicios de valor. Bueno, lo que nos dice este resumen es que habitualmente de un mismo hecho podemos tener diferentes miradas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque tenemos diferentes experiencias que nos marcan y hacen que tengamos valores distintos. Entonces, ante una misma situación podemos analizarlo de diferentes maneras y hasta de maneras muy antagónicas. Esto lo vivimos mucho en la política. Todas cosas se dan por nuestras experiencias personales, ¿no? Y más que nada, lo que diferencia a los juicios de hecho y de valor es que dice, el juicio de hecho es un juicio que se hace sobre algo objetivo, ¿no? Pero inevitablemente hacemos un juicio de valor a la hora de juzgar ese hecho. Entonces, lo que nos dice, lo que nos recomienda este fragmento, o que da como premisa que se debe hacer, es que debemos abstraer nuestros valores personales, nuestras opiniones personales, nuestras subjetividades, cuando somos parte de una organización. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos, nuestras vivencias no son las mismas, o sea, no nos van a servir para juzgar una situación, ya que nosotros debemos pensar siendo parte de esa organización. Eso es lo que marca, más que definir qué es una cosa u otra, eh, marca cómo debemos actuar ante un hecho, ¿no? En este párrafo dice eso. Y también, por ejemplo, da el ejemplo de hechos del pasado, el cual a veces cometemos el error de verlo con los ojos y los valores de hoy, cuando en ese tiempo por ahí había acciones que hoy condenaríamos. Bueno, en esa época no era condenable porque era normal, ¿no? Y eso es propio de todas las épocas, esas diferencias en los valores morales, en los cambios, en lo que la sociedad ve como bueno o malo. Eso es parte de todas las sociedades de todas las épocas, ¿no? Eso es lo que recomienda esta parte. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva, por lo menos algunas cositas. Así que bueno, nos vemos la próxima.